cautiverio. Vamos a hablar un poquito de lo que es el cautiverio. Una vez que la víctima es capturada, los delincuentes buscan un lugar seguro donde la puedan llevar, donde la puedan tener mientras hacen la negociación. Y esto, sobre todo, en el secuestro prolongado, donde se comienza a negociar. Eh, esta lámina, en la lámina que ustedes ven acá, esta parte de arriba fue tomada de internet, me imagino que en cierta película o cierta lámina, pero esta que está aquí abajo, oh Dios, esto que está aquí abajo, nosotros le llamamos en Venezuela gallinero, que son gallineros. Gallinero es donde se mantienen las gallinas, donde allí las alimentan y las gallinas ponen un huevo. Yo tuve la oportunidad de trabajar un caso hace ya algunos años, donde a una persona de edad avanzada la tuvieron en ese gallinero, en un estado de Aragua, cerca de la capital, un estado que está fronterizo con la capital, y la persona duró allí una semana secuestrada, y posteriormente fue movida a otras partes de ese mismo estado, hacia un gambuche de una finca. Pero son en zonas rurales donde las tienen en cautiverio. Están las zonas rurales también, están las zonas urbanas, son en barrios, en, inclusive en camiones con cava, aquí le llamamos cava, los que son protegidos, mantienen en los secuestros express a las personas, las ponen allí, empiezan llegan a un barrio, abren su cava, ponen allí a la persona vendada, le pasan candado y se van a recuperar o a cobrar el rescate. Una vez que reciben su rescate, ellos van y la sueltan, pues, van y lo sueltan. Pero me sucedió un caso que agarramos a una persona que estaba negociando un secuestro express, los aprendimos por medio de los familiares y tenían a la persona y no querían decir dónde estaban, pues. Si no es por unos vecinos que la persona que está adentro ya tenía un día y medio, que empezó a desesperarse y golpear las paredes del camión y hacer bulla, un escándalo. Y los vecinos, bueno, en vista de esto, decidieron abrir, la persona fallece. Porque la persona, los secuestradores, estaban presos y no habían dicho dónde estaban estas víctimas, dónde las tenían escondidas. Imagínense ustedes. Cuando hablamos de estas zonas rurales, es porque existe menos vigilancia por parte de las autoridades. Es más difícil penetrar. Hay menos probabilidades de testigos, mayor aislamiento para la víctima. Cualquier imprudencia de ella puede ser neutralizada fácilmente. Y a estos aspectos se le agrega el hecho de ser sectores silenciosos de naturaleza, impidiendo la orientación del secuestrado si se llega a escapar. En la lámina que ustedes están viendo acá, esta de la parte superior donde ven la casa, aquí arriba, donde ven en esta finca, fue donde posteriormente trasladaron al señor que estaba en el gallinero que le comenté de la lámina anterior. Y por un lado, por una parte de acá de la finca, así que el cursor no me ayuda. Ya. Aquí el cursor. Lo conseguimos, lo pudimos rescatar por un lado de acá, en un gambuche. ¿Qué es un gambuche? Un gambuche es utilizado primero por la guerrilla colombiana para que cuando se sobrevuela en un área de esta así desolada, de selva, no vean desde arriba que ellos están abajo. Pues. Hacen, digamos, cubren con hojas, palmas, hojas de cambur, una zona allí, hacen como una especie de una estructura y ellos se mantienen abajo. Entonces allí mantienen a los secuestrados. En la parte de abajo de la misma lámina, donde ustedes ven este grupo de personas, bueno, eso fue para un rescate que tuvimos que realizar, donde tuvimos que caminar por montañas en las zonas de Aragua con este tipo de vegetación durante 9 horas para poder llegar a la vaguada, donde un grupo
de disidencia colombiana tenía a un secuestrado. Entonces, estas son las condiciones, por lo menos en las zonas rurales, que no es fácil trabajar en este tipo de terreno, porque la gente que está allí cuidando conoce y son gente muy preparada en cuanto a este tipo inclusive de táctica y todo lo demás. Grupo de vigilancia. Bueno, este es el grupo que por lo general cuida a la persona que está en cautiverio, al secuestrado, lo alimenta, le suministra cualquier tipo de medicina y por lo general son los que caen, o sea, son los que caen en manos de las autoridades cuando hacemos un rescate, por lo general. Pues. Sí, los cuidan, tienen su implemento, su arma, pero no son las personas, de repente quienes planifican, no son las personas que hacen la aprehensión, sino son los que están cuidando a la víctima. La alimentación, bueno, la alimentación muy a base de enlatado, arroz, comida balanceada, de pronta preparación y de fácil preparación. Son suministrados solamente para permanecer o para satisfacer nada más las mínimas necesidades. Pues. Y en muchos casos, como le estoy comentando, estas personas la mantienen sedada, utilizan tranquilizantes e inclusive cuando les comenté que hay personas que cuando se paga el rescate y estas no las fallecen, es porque al momento de liberarla le suministran un tranquilizante y en muchas ocasiones se sobreceden de la cantidad del tranquilizante y la persona fallece. El negociador, bueno, ya hablamos un poco del negociador. Acá hay una particularidad que tiene que ser el negociador tiene que ser persona que lo primero que tiene que hacer es preservar la vida de la víctima e inclusive posterior la liberación. Esos son los objetivos principales. Las bandas también tienen buenos negociadores y los familiares de la persona secuestrada, cuando uno trabaja un secuestro, uno le recomienda, si están negociando ellos, le da ciertas indicaciones de qué deben hacer. Si no, tienen que buscarse una persona que pueda negociar. Pero hay familias que sí lo pueden hacer, hay familias que pueden mantener una negociación de verdad por su familiar. Pero bueno, no todo el mundo tiene estas condiciones. Por lo que se recomienda buscar una persona que sea especialista en esta área y que pueda hacer. Y el negociador de parte tanto de la víctima como de los secuestradores, bueno, tiene que ser porque se van a conseguir allí personas que tienen que tener habilidades para negociar. Entonces no puede ser cualquiera como por los aspectos que ya les comenté. Cuando yo le hablaba un poco de la diferencia, vamos a hablar tanto del secuestro breve como el secuestro prolongado. Recuerden ustedes que el secuestro breve, cuando yo les hablo, es el secuestro express, al llamado secuestro express. El secuestro prolongado ya es un secuestro que ha durado más de 24 horas, dura semanas o meses, o años. Entonces, es diferencia. El secuestro breve, en los victimarios, pueden ser AMPA común. En el secuestro prolongado, pueden ser organizaciones delictivas, guerrilleras, narcotráfico e inclusive narcotráfico con AMPA común o guerrillería AMPA común. Puede existir este tipo de combinaciones o este tipo mixto. En cuanto a la organización, el secuestro breve, no existe una organización formal, sino un modo de operar. Por lo menos unos muchachos que estén en su barrio y uno le dice al otro, mira, vamos a ver qué conseguimos en la vía. Salen a ver qué consiguen en la vía, en una moto, en un carro, y ven una persona con un buen vehículo, ven una persona con un buen celular. Bueno, pues proceden a hacer un secuestro express, un secuestro breve. Se tiene poca o ninguna información inclusive de la víctima, no lo conocen. La operación debe hacerse en un lapso corto de tiempo, recuerden ustedes, menos de 24 horas. El secuestro prolongado, existe un trabajo ya previo de inteligencia, ya se ha recabado información, se tiene información financiera de la persona o del círculo familiar. Pueden tener
a la víctima en cautiverio por un tiempo prolongado, por un tiempo largo, porque tienen recursos y logística para esto, para mantenerlo, para negociar. En la selección de la víctima, en el secuestro breve o express, el beneficio económico es rápido. Lo que se pueda reunir en una noche o en unas horas. Lo que se pueda sacar de su cuenta bancaria. Bueno, en Venezuela ya no, en otros países sí. Lo que se puede, porque Venezuela, o sea, primero los bancos no están dando dinero. Segundo, lo que dan no alcanza para comprar nada. Entonces, ya aquí en Venezuela ya de esto cambió porque ahora van para las casas porque saben que, bueno, que mucha gente, hay familiares que le mandan dólares, que tienen dólares, bueno, algunas personas que les pagan dólares en su empresa y lo mantienen allí. Cualquiera que genere un beneficio, ¿okay? Cualquier persona que genere un beneficio, esos son buenos, una víctima excelente para el secuestro express. Para el prolongado no es así. El beneficio económico no es tan rápido. Mayor cantidad de dinero o cualquier otro bien, una acción o una misión, o sea, más amplio. Hay suficiente tiempo para recabar el dinero exigido, porque ellos saben que si van a exigir un dinero van a necesitar tiempo para que la gente lo reúna y luego negociar. Hay suficiente tiempo para recabar el dinero exigido, ya lo dije. La víctima previamente seleccionada, evidentemente, con información. Persona de alto poder adquisitivo, que ya no es todo el mundo. Ya hablamos del negociador. Hablemos de lo que es información presecuestro, que es muy importante. Presecuestro y preextorsión. Una vez seleccionada la víctima con el objetivo de planificar el secuestro, los delincuentes se dedican a observar, colectar información, porque esto le va a dar a ellos los elementos suficientes para planificar la toma. Hacen una ubicación de la residencia, un lugar de trabajo, hora de salida de la residencia, ruta de desplazamiento, lugar donde estacionan el vehículo, lugares que frecuentan en las noches, los fines de semana, propiedades que posee y capital representado. Esto es vital importancia porque esto es lo que va a representar la parte financiera de esta víctima y también la facilidad en la consecución del dinero. Eh, Hace muchos años, para la delincuencia, las víctimas predilectas eran empresarios, eran gente deportista, negocios, artistas, etcétera, etcétera. Pero posteriormente ellos emigraron a sus familiares más cercanos, porque la gente que consigue el dinero son los cabezas de familia, son los que estaban secuestrando. Y entonces le era más difícil esta consecución del dinero. Entonces pudieron emigrar a otro tipo de víctimas, porque sabían que estas personas que iban a conseguir el dinero lo iban a hacer de una manera más rápida. Para ello también era importante conocer acerca de la familia de la víctima, los números de integrantes, nombre de cada uno de ellos, lugar de trabajo o de estudio o a qué se dedicaban, vehículos que poseían, grabaciones, imagen y etcétera. Porque con esto, posteriormente de un secuestro y este tipo de información, podían continuar extorsionando a la familia de la víctima. Por eso les digo que los secuestros hay que negociarlos, no hay que facilitarlos. Suena fácil, pero no lo es. Vamos a hablar un poco de lo que es el desenlace de los hechos. Esto puede tener las siguientes consecuencias. Liberación por entrega de la suma acordada de la víctima, como, bueno, que esta víctima, él es William Frank House, él era el presidente de la Owens, Illinois, acá en Venezuela, una empresa norteamericana, fue secuestrado de Plaza Venezuela. Así como lo secuestraron, nadie supo nada, no pidieron rescate, no pidieron nada, no hicieron nada. La persona pasó algunos años, 2 o 3 años, no recuerdo cuánto, un poco más, y la persona apareció. La consiguieron un grupo
de funcionarios que estaban trabajando un abigeato. Un abigeato es el robo de ganado y venta. Y así como apareció, se llegó a la embajada norteamericana, se lo llevaron al aeropuerto y de allí tomó un avión y se desapareció William Frank Nighausen de Venezuela, una vez que apareció. También la fuga del secuestrado por sus propios medios. Muerte de la víctima a mano de sus captores o por enfermedad, lo que le estaba comentando. Muchas veces pagan el rescate, logran reunir, se logra la negociación, pero una vez hayan muerto la víctima, porque bueno, falleció durante la captura, falleció en el cautiverio, intentó huir, etcétera, etcétera, y falleció. Y bueno, es conseguida en las condiciones que ustedes están viendo aquí, en las cuales uno cuando hace una inspección dice, bueno, señor, lo que está sucediendo en nuestro país. Esto que ustedes ven acá, aquí sucedió a 2 horas de Caracas, en, en Barlovento. Eso no fue en otro lado, en México, ni en ningún lado, sino en Barlovento, para que ustedes vayan bien. Rescate por acción de la fuerza policial. Yo le voy a comentar, esta persona, este señor que ustedes ven aquí, es la persona que estaba en el gallinero, que posteriormente trasladaron a la finca que estaba en el Cambuche y que pudimos rescatar. Véanlo aquí. Lo rescatamos, este señor mayor que está aquí, pudimos rescatarlo. Este señor que está acá fue también un rescate que hicimos en Guárico, en una de las zonas de Guárico. Bueno, cuando yo trabajaba en la división anti-institución de secuestro, para quien no me conoce, yo soy, bueno, cuando estaba más joven, muchacho. Esta persona que está aquí al lado, bueno, aquí estoy yo. Este soy yo. Estos fueron años antes, aquí con los secuestrados, haciendo rescate. Esto es por fuerza policial, pero la fuerza policial muchas veces nosotros al momento de un rescate sostenemos intercambio de disparos con los delincuentes y a su vez tenemos que poder preservar estos objetos de interés criminalístico que son de importancia para la investigación penal. Si en el enfrentamiento hay bajas, si existen, por lo menos como es aquí el caso, de poner abajo, un teléfono celular donde se comunicaban las víctimas para que le trajeran medicina y trajeran alimentos y saber cómo van las negociaciones, las armas de fuego que utilizan ellos para su protección y seguridad. Todo eso cuando uno está en una zona rural, en una montaña, en un sitio hay que preservarlo, trasladarlo, hacer una inspección técnica para posteriormente presentarlo al fiscal como evidencia, pues realmente es parte de la evidencia. Objetivo de la investigación de un secuestro. Bueno, objetivo principal de la investigación, como ya lo dije, lo primero es preservar la vida de la persona secuestrada, la liberación oportuna y segura de la víctima, el suministro y protección y asesoramiento a la familia, la protección de la seguridad pública, la colección de información para la inteligencia, para resolver el caso con los elementos de interés criminalístico que estos arrojen, para poder enjuiciar y elaborar un expediente con la suficiente fuerza para que esta gente pueda ser procesada y se le ponga la pena de vida. Digamos, los elementos de apoyo a la investigación de secuestro, bueno, medios de rastreo satelitales, tanto en vehículos como en personas, que ya se pueden incrustar en la piel, los mismos celulares, análisis y rastreo de llamadas telefónicas, espectrógrafo de voces. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estos son unos aparatos que te piden la frecuencia de la voz de cada persona y al momento cuando hay te llaman para negociar por la vida de la persona, etcétera, uno la graba y posteriormente cuando uno logra
hacer unas presiones. Bueno, uno trata de comparar las voces de las grabaciones con las que ya tiene con el espectrógrafo. Y es una técnica irrefutable, porque eso da una medición exacta. El polígrafo, si es una ama de casa, si es un escolta, si es un familiar que se sospeche, se puede llevar el polígrafo. Esto es lo que se llama la máquina del detector de mentiras. Pero esto trabaja solamente con los cambios psicofisiológicos del cuerpo. Entonces te da una frecuencia y uno lo interpreta. Evidentemente, trabajo de inteligencia y en algunos casos, aunque usted no lo crea, con la misma delincuencia. Hay que acudir a la misma delincuencia para preguntar, para asesorarse, para que le orienten qué grupo pudo haber sido quien se llevó a fulano, dónde lo pueden tener, qué interés tienen ellos muchas veces, si tienen un interés, si es su banda rival y le llegó una información, bueno, se trabaja de esa manera. Eso es trabajo de inteligencia y es válido para poder rescatar a una persona. Cuando se trabaja un caso de secuestro, he escuchado a muchas personas, fiscales, inclusive funcionarios policiales, jueces, militares, políticos, que exigen una fe de vida. Pero yo le voy a decir a ustedes que es una fe de vida. Una fe de vida es lo que uno lleva cuando está jubilado, aquí en Venezuela, al ente que lo jubiló para que le pague la pensión. Eso es una fe de vida. Lo que se exige es una prueba de vida con una imagen de, hoy en día es tan fácil, un celular, con la imagen de la persona secuestrada, que te hable, que te dé un dato de de una información que tú solamente manejes, actualizada. Bueno, ya tú puedes saber que tu persona está viva, tu familiar está vivo, o con la persona que tú estás, la que estás negociando a la víctima está viva. Puede ser antes se utilizaba una revista, una carta, etcétera, etcétera. Hoy en día tenemos los medios tecnológicos y se hace de una manera más expedita, pues, inclusive una conversación con ciertos temas. Pero es prueba de vida, no fe de vida, porque hay que utilizar los términos correctos, parte de todo. Para ir combinando esta charla, esta masterclass, perdón, vamos a hablar de la tendencia evolutiva del secuestro en Latinoamérica por parte de la delincuencia organizada. Ya las bandas comunes están fortalecidas económicamente. La cooperación y participación de policías, militares y personal civil entrenado es mayor en cada uno de los casos. La corrupción de funcionarios gubernamentales en sus operaciones, la impunidad en los procesos penales, dejan libre a las personas que están siendo involucradas, le permite que los penales salgan del link y vayan nuevamente con estos regímenes abiertos, etcétera, etcétera. Son muchas veces los paranes de muchas cárceles donde puede entrar y salir. El surgimiento de autoridades de los paranes en los centros penitenciarios, o lo que son las autoridades, pero no las autoridades formal administrativas, sino de pranes, de los que mandan en las cárceles. Incremento de la violencia en las acciones delictivas y ahora armas de alto poder, ya de una manera más violenta, dan muerte a las personas, obligan, golpean, matan, bueno, hacen cualquier cantidad de actos delictivos. La dolarización en las sumas exigidas para la liberación del secuestrado, o bien sea euros, etcétera, etcétera. La utilización de la tecnología en la preparación y ejecución del delito, hay que tenerlo en cuenta. El psicoterrorismo por las redes sociales, la utilización y participación de niños y adolescentes en las operaciones de secuestro. Bueno, porque se tiene la creencia de que esta persona no puede ser enjuiciada, o sea, o no es que no pueda ser enjuiciada, sí pueden ser enjuiciadas, pero realmente reciben una pena
no cometen delitos, ellos cometen infracciones, la pena es muy baja, etcétera, etcétera, y más es lo que se tarda en un proceso que ellos escaparse de un centro de reclusión. Tecnificación en la inteligencia e investigación para obtener información. Esto utiliza los medios de las redes sociales, comprar información en registro, en la banca, en empresas financieras, etcétera, etcétera. Fachada corporativa para captar personas de alto nivel económico, esto es muy común. Organizaciones criminales con figura jurídica, sindicatos, empresas, etcétera, etcétera. Las alianzas estratégicas entre organizaciones delictivas internacionales, como han existido, y nacionales, se fortalecen y hacen una organización mucho mejor que las autoridades policiales o gubernamentales y son más eficientes. Y evidentemente la globalización. Con lo bueno y lo malo de la globalización, lo que pasa es que aquí, por lo generalmente lo que se toma es lo malo de otras culturas, de otras civilizaciones, de el modo de subsistir en otros países se traen como hemos hecho nosotros en esta etapa de éxodo que ha existido en Venezuela. Se han ido gente mala a Europa, se han ido a Sudamérica, Centroamérica, etcétera. A Estados Unidos también. Entonces, esto ha sucedido. Pero bueno, me voy a despedir. Ya sabemos qué está sucediendo, qué es lo que tenemos nosotros en Latinoamérica, que es como digamos, un perfil para nuestra sociedad latinoamericana, este tipo de delitos. Ha evolucionado, sí ha evolucionado, como les dije, pero sigue sucediendo. Y me despido con esta reflexión. Siempre es el momento apropiado para hacerlo. Martin Luther King, estadounidense, defensor de los derechos humanos. Por su atención, muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias a usted, comisario. Tenemos unas preguntitas, no se nos vaya porque hay algunas preguntitas por responder. Entonces, vamos, si quiere dejar de compartir para que podamos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Dame un segundito que las estoy buscando por acá. Y aquí hay la primera pregunta de... Creo que es Sorli. Dice, ¿cuándo un secuestro se convierte en terrorismo? Esa parte no la escuché bien, dice Sorli. Muy bien. Aquí en Venezuela, en nuestra ley, la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, establece que cuando un secuestro es hecho a personas digamos, de alto gobierno, personal extranjero acreditado en Venezuela, y el secuestro origina amenazas al gobierno para que haga o deje de hacer, se considera un acto terrorista por medio de un secuestro. Así está contemplado en nuestra ley. También cuando yo hago un grupo va y secuestra a un grupo, se toma de rehenes a un grupo de niños en una escuela y están exigiendo el pago no sé, de alguna exigencia, no vamos a decir el pago, alguna exigencia de parte del gobierno, se considera un acto terrorista aquí en Venezuela. Evidentemente en las legislaciones de otros países va a cambiar, por eso fue que hablé de nuestra legislación, pero un secuestro dirigido a un alto dirigente, un alto político o a una persona que esté acreditada aquí de internacional puede ser considerado como un acto terrorista por nuestra legislación. Por acá Gloria Hernández nos dice, en América Latina impera la impunidad. Y Guillermo nos dice, yo, legalidad de negocio, papel del negociador. Ajá. ¿Cuál es el papel del negociador? Sí, debe ser, porque no dice más nada. No dice más nada. Bueno, el papel del negociador es importante, como lo dije. El negociador en un secuestro no es agarrarle el dinero de familiar de la víctima e írselo a entregar a los secuestradores, ¿no? Porque inclusive aquí en nuestra ley, para nosotros, eso es una complicidad en ese delito.
Un negociador debe primero asegurar la vida de la persona, la libertad, y debe tratar de manejar la situación de la mejor manera, de tratar de bajar esa cantidad exorbitante que exige. Pero el negociador tiene algo muy importante, que es asesorar a la víctima, a los familiares, que deben denunciar el hecho punible, porque es un hecho que debe ser denunciado por la persona que tenga conocimiento. ¿Me explico? Y negociar significa tener esa cualidad de negociador, no de facilitador, porque posteriormente las personas lo que quedan es siendo extorsionadas una vez que ellos ofrezcan, bien sea la cantidad o por encima de la cantidad exigida, van a quedar siendo extorsionadas porque tienen una gran cantidad de información del resto de la familia. Olis María dice, a su criterio, ¿cuáles son los factores de riesgo que propician la práctica del secuestro? Abogado Farías Cogedes, Venezuela. Bueno, mire, la práctica del secuestro, mire, esto es, si lo analizamos realmente, tiene muchos factores. Pero por la delincuencia organizada, por necesidades, por terrorismo, por problemas políticos, por problemas económicos, problemas culturales, narcotráfico. O sea, son muchos los factores que pueden estar relacionados con un secuestro. Realmente, como lo comenté, bueno, si se van a organizar es porque, bueno, son gente dedicada a este tipo de delitos. Son gente que inclusive hoy en día Latinoamérica y gran parte del mundo impera y los jóvenes se están criando o se están desarrollando bajo la figura del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Viven bajo ese mundo de estas sociedades que tenemos actualmente en gran parte del mundo y Latinoamérica. Gloria Hernández dice, comisario, actualmente existe un protocolo de acción de los diferentes cuerpos de seguridad para los secuestros, para evitar lo de San Román, que hubo falta de coordinación policial, pregunta. Sí, sí existe. Existe un protocolo creado por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, en el cual inclusive yo tuve la oportunidad de participar para llevarlo a cabo. Sí, para evitar eso que sucedió en un momento determinado, ese protagonismo, esa mala coordinación que hubo de gente, no de las instituciones, porque las instituciones la hacen la gente, de personas que querían figurar, porque hasta el momento yo estuve en San Román, en una primera etapa, porque San Román se desarrolló bajo un robo a una residencia y posteriormente llega la policía y es lo que se hace la situación de rehenes que ahí se vivió. Y cuando yo trabajaba en la división de extorsión y secuestro, nos llaman porque había un robo en una quinta y yo me dirijo con otros funcionarios a hacer la inspección de ese robo. Pero resulta que en ese interín ya se había desarrollado la situación de rehén y posteriormente, bueno, lo que muchos ya conocemos de esa oportunidad, que hubo negociación, hubo una manera de negociar, hubo ciertos problemas que se generaron hasta que la situación se desbordó de las manos de las autoridades. Mariela Sosa, con respecto a los negociadores, ¿cuál es el perfil dentro de la institución policial para ejercer esa función? ¿Qué tipo de formación reciben al respecto y quiénes son los que la supervisan? Gracias. Bueno, acá en Venezuela yo he tenido la oportunidad, o tuve la oportunidad de certificarme como negociador por el FBI hace muchos años. Vinieron acá negociadores, personas del FBI, entrenarnos, nos certificaron como negociadores. Hoy en día, en la UNES y en otras instituciones de acá del Estado, yo soy uno de los facilitadores en lo que es el manejo de crisis en caso de negociaciones de secuestro. Pero bueno, esto se da de una manera que no hay un grupo especializado, no especializado, dedicado específicamente a esa materia. Hay gente que han podido negociar, que son los primeros respondedores, que llegan hasta que luego toma la acción de la situación, personas especialistas, porque cuando hablamos de un grupo de negociadores,
tiene que haber los negociadores propiamente dicho, allí se arma un centro de comando donde hay psicólogos, donde hay gente de inteligencia, donde hay un negociador principal, un negociador secundario, está altos funcionarios policiales, hay personas de grupos tácticos, pero no dentro de la negociación, evidentemente, sino escuchando cómo van esas negociaciones. No como se ha hecho, porque realmente eso es mucho de la problemática que nosotros hemos vivido en Venezuela, que entonces quiere llegar a negociar un político, un sacerdote, un fiscal del Ministerio Público, eh, gente que no tiene nada que ver, que no tiene la preparación, pero entonces, bueno, porque son políticos y quieren figurar, porque un alcalde quiere, tiene el dominio, no, eso realmente, entonces cuando algo se sale de control y sale mal, bueno, realmente responsables son las autoridades, porque no hicieron su trabajo. Resulta que cuando hay una situación, por lo menos que ya estamos hablando de rehenes, en este caso, es muy diferente al secuestro, allí hay probabilidad de que la situación no salga como las autoridades esperamos, ni la mayoría de la ciudadanía, porque han habido situaciones de rehenes que eso ha sido desastroso, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Entonces existe esa posibilidad todo el tiempo. También lo interesante y lo importante es llevar una buena negociación en este tipo de situaciones, cuando son situaciones de rehenes, que son personas que están cautivas de un grupo con fin determinado. Para finalizar, comisario, la doctora Perla dice gracias, excelente como siempre, preocupa mucho la extorsión. Muchos saludos a mi amiga Perla, de verdad que excelente, doctora Perla, usted siempre allí con nosotros. Dije, me preocupa mucho la extorsión por redes, amenazas, entre otros factores. Creo que la prevención es la base de la seguridad. Felicitaciones, nos dice la doctora Noguera desde Venezuela. Gracias. Muy cierto lo que dice la doctora, la prevención. El 6CPC constantemente por sus redes sociales está enviando mensajes sobre lo que son los medios tecnológicos, lo que son páginas, lo que son la gente que caen por incauta, por oportunista o por necesidad en la red de esta delincuencia organizada. Señores, la prevención. Tengan en cuenta que si ustedes tienen unos dólares, no van a salir a venderlos más económicos que todo el mundo. Y si tienen un vehículo, no van a salir a venderlo muy por debajo del precio del mercado. Algo tiene que ver allí que no marcha bien, o hay otra intención por parte de ese vendedor. Así es, comisario, así que ha sido un placer para nosotros haberlo tenido nuevamente con nosotros en CC Acacia. Bueno, ya están llegando las felicitaciones, ya no podemos dar más preguntas porque ya hemos tenido raptado y secuestrado al comisario aquí por largo rato y debemos terminar, pero sí muy agradecida con todos ustedes por su participación y su intervención. Saludos, Milton, gracias por levantar Milton, saludos. la manito. Wilmer, César, Kevin, saludos de verdad y gracias a ustedes, a los participantes, porque si no, estas actividades realmente no pudieran llevarse a cabo. Ustedes que todo el tiempo están nutriéndose de conocimiento y nos nutrimos de saberes con sus participaciones, con sus opiniones y de verdad, muchas gracias por compartir y estar siempre con nosotros. Gracias también a la organización de estos eventos. Yo estoy saliendo de las secuelas del COVID, que de verdad que me ha pegado mucho. Pero bueno, espero muy pronto estar con ustedes, de verdad, seguir compartiendo y que a uno lo obliguen a estar al día, a renovar cada día conocimiento. Mil bendiciones para todos ustedes y que tengan muy buenas noches. Cuídense. Así es, comisario, besitos para usted. Feliz fin de semana, gracias a todos. Ya les vamos a enviar a través del chat para que quienes se preguntaron acerca de los links, ya se los vamos a enviar al chat mientras tanto. Así que no se retiren. Muchísimas gracias a toda la gente que está en el Instagram instalada también. Comisario, saludos desde el Instagram también. Besitos. Felicidades, feliz fin de semana y bendiciones para todos. Que tengan una feliz noche. Saludos, Víctor, hermano, gran maestro y profesor y amigo, gran conocedor de la materia. Excelente. Gracias a todos. Así nos despedimos desde el Instagram también y a ustedes para todos en el Zoom. Feliz fin de semana. Ya les vamos a enviar la información a través del chat.